Continuando con los análisis de casos del autor Eduardo de la Parra Trujillo, editorial Tirán Lo Blanche, reconociéndolo como autor de su obra, y les voy a hablar de la propiedad intelectual, caso número 2. Bueno, la acción de responsabilidad civil por la usurpación de una marca registrada en la sentencia del 17 de marzo del 2004 de la Suprema Corte de la Nación. Como número 1 tenemos la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios. El producto portador de la marca será adquirido por el consumidor con miras de satisfacer sus caprichos y antojos. Cuando el servicio ya está en el mercado, se ha puesto a disposición del consumidor. Proporciona beneficios, gustos, antojos. Las marcas cumplen simultáneamente una función identificadora de la mercancía y una función indicadora de procedencia. Tiene una existencia autónoma, se manifiesta con independencia. Una marca le confiere a su dueño el derecho de exclusividad. El representante de estas marcas es el INPI. Al ser aplicadas a un producto o servicio, la función se cumple con independencia de voluntad del público. Cuando una persona causa a otra persona un daño, ya sea intencionalmente, por descuido o negligencia, o por el uso de algún aparato, maquinaria o instrumento, la reparación del daño tiene primordialmente a colocar a la persona lesionada en la situación que se encontraba antes de que se produjera el hecho lesivo. La distinción entre daño y perjuicio ha llevado a distinguir entre el daño emergente y el lucro cesante. El primero es objeto de reparación y la segunda es falta de ganancia lícita. Artículo 1915 del Código Civil Federal. La responsabilidad civil comprende restablecimientos de los daños y además la indemnización de los perjuicios causados. Continuando con la acción de cesión de reparación y la acción de indemnización, la práctica y el derecho comparados, la defensa de propiedad intelectual pone en práctica dos mecanismos correctivos a la usurpación, que son el goce y el disfrute. Estos mecanismos están representados por la acción de indemnización. Por otra parte, trata los procedimientos legales diseñados para obtener la cesación, y esta a su vez forma parte de la reparación. La cesación de uso, la reparación, la restitución y la indemnización. La acción de reparación es colocar a la persona lesionada. La cesación equivale a la restitución de marca registrada, propiedad del actor, que a la vez va acompañado de la pretensión de indemnizar al actor por el perjuicio. La práctica y el derecho en materia de observancia y persecución de conductas usurpadoras de una marca registrada muestran la acción de cesación, reparación e indemnización a las medidas legales de propiedad intelectual. Son de observancia, se hace la acción de cesación, reparación y acción de indemnización. Continuando con el número 5, la alternativa disponible con anterioridad al año 2004 no es excluyente de las autoridades judiciales, sobre todo en las conductas usurpadoras, por la vía civil y mercantil. La indemnización, esta alternativa ha dejado de existir. La sala de la Primera Corte de Justicia deben de ser sometidos como condición sine qua non en condiciones de usurpación, cesación, reparación y indemnización. Esto tiene que ver con el fallo del 17 de marzo del 2004. Son normas de aplicación estricta. Continuando con las sentencias del 17 de marzo del 2004 y del 21 de mayo de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver más con marcas y patentes en la propiedad industrial, y las marcas de autor son de disciplinas jurídicas conocidas como propiedad intelectual. La resolución del día 17 de marzo del 2004
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, contradicción de tesis 31-2003-siglas PS, por resolución, el 17 de marzo del 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó una contradicción resuelta por la Corte ante la discrepancia de criterios impuestos por autoridades judiciales, versa específicamente a la autoridad administrativa en asuntos vinculados con la validez, el respeto y la defensa de propiedad industrial, recae sobre los bienes inmateriales de la empresa. La intervención del INPI en asuntos de usurpación de derechos de propiedad industrial se han concentrado en la tramitación de solicitudes de patentes y de registro de marcas, lo mismo que en asuntos administrativos, adquisición y conservación de derechos de propiedad industrial, asuntos relacionados con el respeto y la defensa. Hablando un poquito de la aplicación de medidas provisionales por parte del INPI, en el artículo 199 bis de la Ley de Propiedad Industrial, en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, como ordenar que circulen mercancías, ordenar que retiren de circulación objetos, empaques, envases, embalajes, publicidad, anuncios, letreros, rótulos, papelería, utensilios, comercialización de productos, aseguramiento de bienes y usurpación de propiedad industrial. La aplicación definitiva de medidas provisionales debe de iniciar los procedimientos formales por usurpación encaminados a que el INPI dicte resolución donde confirme que la patente o marca ha sido usurpada y aplique la sanción correspondiente. Los procedimientos y juicios ante los juzgados civiles, la posibilidad de utilizar mecanismos administrativos y poner fin a actos de usurpación. También existe la alternativa de buscar resultados similares a través de la iniciación de juicio antes de autoridades judiciales. La diferencia entre el administrativo y judicial radica en la indemnización por daños y perjuicios. El INPI podría dar esa resolución condenando al pago de daños y perjuicios, pero solo en carácter de árbitro. Los tribunales mexicanos y el derecho de la propiedad industrial. En el medio mexicano no existe una tradición jurídica en este sentido. La jurisprudencia mexicana no da cuenta de suficientes precedentes que permitan afirmar que los jueces y magistrados en materia civil están familiarizados con el derecho de la propiedad industrial. Sentencias contradictorias dictadas por tribunales mexicanos en materia civil. Cuando se han iniciado acciones civiles y mercantiles por daños y perjuicios en asuntos de usurpación de derechos de propiedad intelectual, ha emitido sentencias que muestran criterios contradictorios entre las autoridades judiciales. Por otro lado, las autoridades judiciales están legalmente impedidas para conocer de este tipo de asuntos antes que el INPI haya dictado la resolución. En sentido de los derechos de exclusividad, el criterio sostenido por el 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Denuncia de la contradicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No revoca ni modifica la sentencia de los tribunales inferiores involucrados en la contradicción. Su función es precisar el criterio que debe prevalecer. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de fecha 17 de marzo del 2004, la primera sala de la Suprema Corte ha resuelto que debe prevalecer el criterio que exige la resolución de invasión de derechos por parte del INPI. Para que las autoridades judiciales puedan conocer del juicio, se involucra la inmediación por daños y perjuicios. Antecedentes del fallo de la Corte de 2004 en el derecho mexicano de la propiedad intelectual. El requisito de procedibilidad para ejercicio de la acción penal. Esta ley fue promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, el 25 de agosto de 1903. La Ley de Marcas fue el presidente Porfirio Díaz el día 28 de noviembre de 1889. Está circunscrita al ámbito penal. La función de la Corte es ocuparse en el fallo para los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca,
artículos 59, 83 de esta ley, y su acción es penal. Consideraciones finales. La resolución del 17 de marzo del 2004 conduce a una serie de reflexiones y consideraciones a exponer. La resolución del 17 de marzo del 2004 de la Suprema Corte y la certidumbre jurídica nos dice que deberán agotar un procedimiento administrativo ante el INPI. Número 2. Lo controvertido de la compatibilidad del requisito de procedibilidad creado por la Suprema Corte respecto de las obligaciones previstas en el acuerdo de aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El nuevo requisito es una creación del Poder Judicial. Consiste en una nueva carga impuesta a los particulares afectados por violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial, acciones de indemnización, daños y perjuicios. El artículo 41 del acuerdo, aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la obligación de adoptar medidas eficaces y recursos ágiles en cuestiones de observancia de derechos de propiedad intelectual previstas en el acuerdo de aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados en el comercio, específicamente a procedimientos que permitan medidas eficaces para cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual. La necesidad de contar con salas o tribunales especializados en materia de propiedad intelectual. Artículo 42. Serán justos y equitativos. Las decisiones serán por escrito y serán razonadas. No será obligatorio dar oportunidad de revisión a las sentencias absolutorias en casos penales. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo y con detalle. La justicia pronta, completa e imparcial en el pensamiento de la mayoría de la primera sala de la Suprema Corte en el caso fallado por resolución del 17 de marzo del 2004 fue adoptada por 3 votos de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La aplicación en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que debe de ser pronta, completa e imparcial. Será gratuito y quedan prohibidas las costas judiciales. La justicia pronta, completa e imparcial, en el voto particular del ministro José Ramón Cosío Díaz, no debería establecer una previa declaración de la existencia de infracción por parte de la Ley de Propiedad Industrial, lejos de propiciar agilidad y solución expedita, viola el principio de justicia pronta y expedita al impedir el acceso directo judicial. La procedencia de acción de daños y perjuicios viola el acceso a la justicia. Las infracciones son independientes de las acciones civiles. La figura del maestro especial o consejo especial se utiliza exitosamente en los tribunales federales y estatales de la Unión Americana, en casos complejos en los que está de por medio un derecho de propiedad intelectual, incluyendo patentes. El trabajo desempeñado por un maestro especial designado por el tribunal, sea un juez federal que reciba una compensación por su trabajo. En México se podría asignar una partida del presupuesto del Poder Judicial de la Federación con la intervención adecuada administrativa del proyecto. El Consejo de Maestro Especial y el alto grado de especificidad de la estructura normativa de las disposiciones reguladoras de la propiedad intelectual va encaminado a poner correctivos con la esencia y entrañas de la propiedad intelectual. Por parte del Poder Judicial, así lo reconoce el Tribunal de Mayor Jerarquía en el ámbito de la Administración de Justicia en México. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de Defensoría Pública de calidad a la población. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por mi parte es todo, compañeros. Profesor, saludos a todos. Gracias. Bye.